¿Qué tal, jóvenes? Seguimos con los huesos del cráneo y hoy hablaremos del hueso parietal. Bueno, el hueso parietal de igual manera es un hueso par, se va a localizar entre los huesos frontal, occipital, esfenoides y temporal. Es un hueso plano y de igual manera como es plano, pues va a estar formado por dos capas de tejido compacto y en medio va a tener una capa de tejido esponjoso, que es el famoso diploide. Este hueso parietal va a tener dos caras y cuatro bordes. Y de igual manera va a tener cuatro ángulos. Vamos a ir viendo en estas diapositivas esas caras, los bordes y los ángulos. Vamos a empezar describiendo la cara externa, que pues es la que mira hacia afuera, que sería toda esta zona. Y bueno, esta cara externa va a ser convexa y exocranial, porque va a ver hacia el cuero cabelludo, ¿no? Como vemos aquí, está hacia afuera. Cerca de lo que es el centro de la cara externa vamos a encontrar una proyección que se va a denominar eminencia parietal, es una proyección ósea. Recuerden que así como el frontal tiene proyecciones o protuberancias que son salientes del hueso. Entonces también el parietal tiene su protuberancia o eminencia parietal. En dirección inferior a la prominencia vamos a encontrar la línea temporal superior, que es esta línea que está así marcada con una línea punteada. En esta línea temporal superior se va a insertar la aponeurosis o fascia del músculo temporal. Más inferior encontramos la línea temporal inferior y en esta se va a insertar el músculo temporal. Hacia arriba de lo que es la protuberancia o eminencia parietal vamos a encontrar el borde, que es este, y en este borde vamos a encontrar un agujero parietal. Que recuerdan cuando vimos de la bóveda craneal, el agujero parietal tenía un agujerito. El hueso parietal, perdón, tenía un agujerito o foramen, que era el foramen parietal, que se podía ver en la cara externa de los parietales, pues es este agujero, ¿no? En este agujero parietal va a pasar la vena de Santorini o una vena emisaria, también llamada así. Entonces, este foramen se llama agujero parietal. Siguiendo en la cara interna, vamos a ver que en la parte superior vamos a encontrar este canal que se llama surco del seno sagital superior. A todo lo largo del borde sagital, ¿no? Vamos a encontrar este surco que va a unir al hueso parietal opuesto y ahí se va a formar el surco del seno sagital superior. Este surco es importante porque ahí discurre el líquido cefalorraquídeo y de igual manera drenan algunas venas importantes que cuando veamos venas y arterias lo veremos. A un lado de este surco sagital superior encontramos un agujero que es el foramen parietal. Si se dan cuenta, este agujero que está aquí es el mismo que vemos aquí en la cara externa. En la cara interna se ve aquí. Es el mismo donde va a pasar la vena emisaria o la vena de Santorini. Hacia un lado, siguiendo el surco sagital, vamos a encontrar de un lado de la línea media unas fositas granulares o de Paccioni, que de igual manera cuando vimos la bóveda craneal, lo que es la cara externa de la calvaria, vimos esas fositas de Paccioni en lo que es la cara interna de la calvaria. Entonces aquí están las fositas granulares o de Paccioni, donde se van a alojar las fositas aracnoideas, que tienen que ver también con el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Siguiendo, en más inferior encontramos la fosa parietal, que es precisamente donde se va a alojar el lóbulo parietal del cerebro. Hacia el borde mastoideo, que es este ángulo mastoideo, vamos a encontrar el surco del seno sigmoide, donde va a pasar el seno sigmoide o sigmoideo, que es en esta zona. Y de igual manera vemos más inferior surcos arteriales, que precisamente es el caminito, la impresión o la marca que van a dejar las arterias que discurren por ahí en esa cara interna del parietal. De igual manera vemos estas marcas que son mucho más grandes todavía, que también son surcos arteriales, pero que estos son específicamente de la arteria meningia media y nos da una forma como de árbol, ¿no? De hoja. De hecho se llama hoja de higuera, ¿no? Por las marcas que deja. Entonces, estas marcas son específicamente de la arteria meningia media, pero también encontramos otros surcos arteriales que corresponden a otras arterias más pequeñas. Y aquí tenemos los bordes del parietal, que ahorita vamos a ver esos bordes que son superior, inferior, anterior y posterior, que se van a articular con otros huesos, precisamente. Y aquí tenemos los bordes que les mencionaba. Están 4 bordes, el superior, inferior, anterior y posterior. Y tenemos 4 ángulos que son el frontal, el occipital, el mastoideo y el esfenoidal. Si recuerdan, el ángulo mastoideo es precisamente el que acabamos de ver donde se encuentra el surco del seno sigmoide. Ese es el ángulo mastoideo.
Entonces, si ese es el mastoideo, el esfenoidal vendría siendo este que está aquí. El frontal y el occipital, frontal sería aquí y occipital aquí. Entonces, los bordes que vamos a ver ahorita precisamente son estos mismos, superior, inferior, anterior y posterior. Bueno, vamos a empezar con los ángulos entonces. Aquí tenemos el ángulo frontal, el ángulo occipital, el mastoideo y el esfenoidal. Y entre estos ángulos vamos a encontrar los bordes distribuidos. Tenemos el borde superior. Este borde superior también es llamado borde sagital porque se articula con el hueso homónimo, que es el otro parietal, para formar la sutura sagital. Si recuerdan, la sutura sagital, o también llamada interparietal, une a ambos parietales. Entonces, este borde superior también es llamado borde sagital. Y es donde se articula el borde del parietal con el borde parietal del otro, ¿no? Luego tenemos el borde inferior, en el cual se va a articular esta escama del parietal con la porción escamosa de lo que es el temporal para formar la sutura parieto-temporal. Ese es donde se va a unir. Luego tenemos el borde anterior, que sería este, en el cual se va a articular con el otro, perdón, el borde anterior es este. Nos regresamos uno. Ese es el borde anterior, en el cual se va a articular con la escama del frontal y va a formar la sutura coronal. Si recuerdan, de igual manera, la sutura coronal o frontal se forma entre los frontales y los parietales. Bueno, el frontal y los dos parietales. Entonces, este borde anterior corresponde a la formación de la sutura coronal entre el frontal y los parietales. Entonces, aquí es donde se une el parietal con la escama del frontal para formar la sutura coronal. Ahora sí, tenemos el borde posterior, que sería este, en el cual el borde del parietal se va a unir con la escama del occipital para formar, de manera, si recuerdan, la sutura lambdoidea se va a formar entre la sutura sagital y lo que es el occipital. Pero esa sutura sagital de igual manera une a los parietales. Entonces, aquí se está articulando el occipital con este borde del parietal y forma la sutura lambdoidea. Entonces, ahí tenemos los cuatro bordes, el anterior, el posterior, superior, inferior, anterior y posterior. ¿Ok? Superior, inferior, anterior y posterior. Y los cuatro ángulos: frontal, occipital, mastoideo y esfenoidal. Y bueno, eso es todo en relación al hueso parietal. Realmente lo más importante está en su cara externa e interna. Y sería todo en este video. Vamos a continuar hablando de los huesos del cráneo en los siguientes videos.